Bueno, aunque yo soy abogado y he ejercido mi profesión en Colombia y he comprado propiedades que están enredadas judicialmente, ganando muy buen dinero por los sistemas, por la forma como funcionan nuestros sistemas judiciales y los juzgados y todo eso, soy muy cauteloso de eso. Y muchas veces les he dicho a mis estudiantes, bueno, tengan cuidado, no hagan eso, porque es muy enredado el sistema judicial y ese es un paradigma, porque en últimas, cuando nos ponemos esas verdades, pueden ser verdades que en un aspecto sean relativas, pero en otro aspecto estoy perdiendo oportunidades. Y hoy estoy invitando a alguien que me va a trabajar ese paradigma. Por eso invité a Jorge Gil, que es un abogado peruano. Nos conocimos en línea, tiene mucho carisma, es muy inteligente, me encanta su ética porque es una persona que no está vendiendo con lo de bienes de las raíces el pan de la felicidad, sino una persona muy aterrizada, muy profesional y que tiene un concepto de ganar dinero con propiedades enredadas judicialmente. Muy buenos días, Jorge. ¿En qué ciudad estás tú hoy? Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy en Lima, resido en Lima, Perú, y acá, a partir de acá, hacemos los conceptos que tú indicas y lo aplicamos, ¿no? Entonces, para servirte en las preguntas y las inquietudes que tengas, para que las personas que te siguen y te escuchen, puedan tener otro concepto adicional más de lo que significa negocios en bienes raíces, ¿no? Bueno, voy a hacerte una pregunta que me puedes contestar sí o no y después hago la segunda. ¿Tienes bienes raíces? ¿Tú eres inversionista? Es correcto, soy inversionista, no solo predico, sino soy inversionista, ¿no? Porque a veces pasa Esa así. era la pregunta. Sí, Predicas y aplicas, perfecto, listo. correcto. Segunda pregunta. Antes de comenzar, yo siempre le pregunto a mis invitados que nos cuenten un poco de sí, porque cuando tenemos ese concepto nos cambia el paradigma de esa voz que estamos escuchando el otro día, al otro lado de la línea. Cuéntanos un poco de tu vida, Jorge. Bueno, resumen, mi vida ya como abogado era algo muy No, normal. no, desde tu vida, donde, Ah, si eres de una familia correcto, modesta correcto, o correcto. No, acomodada, no, no, y yo, cómo, yo, cómo te yo, yo- convertiste en abogado, danos un poco de ok. elementos para entender tu vida, No, no, por no. favor. Yo tuve un papá y una mamá que siempre digo trabajaban. Yo no fui de una familia de escasos recursos. Nunca faltó pan, comida elemental, Navidad con regalos. Papá, mamá trabajaban en una empresa mediana acá. He tenido casa propia, entonces yo no he pasado dificultades económicas en Ujú, principio. En segundo lugar, pero eso no quitaba que ya de chico ya tenía ese perfil de vendedor. Siempre digo que a los 8 años yo ya trabajaba vendiendo diarios, periódicos con un tío, hermano de mi mamá, y yo me ponía en las calles, en una esquina, a vender, no porque necesitaba dinero. Para mí era un ujú, juego, un hobby, era ayudar a mi tío un domingo, sábado del colegio. Yo era de clase media baja, no estudié en colegios particulares, colegios nacionales de mi época, ujú. correcto, pero ya tenía ese espíritu. Quiero tener plata, ¿no? O sea, yo no le tenía vergüenza a la calle. Oye, pero eso no es espíritu de vendedor, es espíritu de empresario. Por Es muy eso, por distinto de eso, vendedor que de empresario. como a ti te escuchan jóvenes, esta parte es importante contarla porque todavía te voy a contar otra parte mucho más interesante. Ajá. Ahí fue, y no, pero mira, escúchame. Y ahí fue por primera vez entre comparar a papá, mamá, trabajadores con un sueldo, que yo no veo su sueldo porque ellos nunca te enseñan, porque terminamos de vender los diarios en la calle, vociferando, Ujú, gritando a alta voz, y ese fue mi primer encuentro con el dinero. ¿Por qué? Porque llegamos a la casa del tío, 7, 8 vendedores, más él, el mayor, de todo un domingo, donde en nuestros países latinoamericanos probablemente el domingo sea el día familiar donde la gente compraba diarios, y ujú. en la mesa de su sala todos sacábamos lo que habíamos hecho. Y fue mi primer contacto con el dinero, de ver un cerrito de dinero, así un montón, entre todos. Y cada uno contando los billetes y los billetes y los billetes. Entonces, Ujú.
Ese era mi primer contacto a los 8 años con el dinero. De entender que mi tío, por lo que comía, por lo que pedía para el desayuno, por lo que disponía a su esposa y le daba, toma 100 y anda, cómprate lo que quieras para los chicos para que coman, que era lo manjar. Entendí que mi tío ganaba definitivamente mucho más dinero que probablemente mi papá y mi mamá juntos. Ese fue mi Ujú. primer contacto. ¿Y qué hacía tu tío? No, mi tío era vendedor de diarios, independiente, compraba. Los diarios tú lo hacías a través de tu tío. O sea, Es correcto, a ya. través de mi tío. Ah, Sino que ese fue ok. mi primer contacto de salir a calle. La segunda, o sea, tuve otras muy chiquitas, pero la segunda fuerte fue cuando tenía 15, 14 años, ya estaba en secundaria, adolescente. Veía chicos que tenían mucho dinero, llevaban al colegio para poder comprar cosas. En esa época yo ya estudiaba en colegio mixto. Entonces decía, no, yo quiero tener plata como él. Papá me daba limitadamente, tu sencillo, ibas al colegio, no había necesidades. Pero yo quería tener plata. Entonces, Ujú. en esa época, aquí en el Perú, comenzaban los chicos a subir a los ómnibus, a los micros, a ofrecer un producto, a vender. Apareció esa moda. Y uno de esos días que estaba yo subiendo, digo, estos chicos que no hablan tan bien, que no se expresan tan bien, sin embargo la gente he visto que le ha comprado 4 o 5, un producto que no recuerdo para la casa, para el uso de la casa. Y es en ese espíritu que tengo, que a los 14 años, acá hay una zona que se llama Parque Universitario, donde se venden cantidad de libros por mayor, y me bajo y tomo contacto con un librito pequeño, que decía, que decía algo de 80 discursos 80 discursos para que no pases vergüenza. Me llamó la Ujú. atención, lo miré y me compré en ese entonces, bueno, los montos difieren en nuestros países, me compré una cantidad de 50 unidades y mi propósito era venderlo en los carros. Y yo subía a los ómnibus un poco nervioso, ya estaba arriba, no me quedaba otra cosa, tenía que hacer el discurso para vender mi inversión que había hecho. Ajá. Y ya pues te imaginas, y un poco te cuento, mira, ¿y sabes por qué lo cuento con detalle? Porque mucha gente me escriben, te escribirán, qué hago para tener dinero? Me encanta lo que haces, me parece fascinante, yo quiero cambiar mi Mi paradigma, vida, no tengo pero no dinero. tengo dinero, no Sí, tengo yo sé. Mira, plata, ¿no? mira, tienes toda la razón. Y están sentados viendo Y están, televisión o están quejándose o tomando una cerveza y hablando con el amigo sí, del desempleo que hay por culpa de los políticos. Sí, sí, la tienes culpa toda lo la tiene el razón. gobierno, no, eso definitivamente, O la del culpa. gobierno, de la La pareja, del culpa, ex jefe, de mira, Dios, del infierno, Carlos, de cualquier Carlos, la político. culpa tuvo mi papá porque era alcohólico, la culpa lo tuvo mi mamá por quedarse madre soltera, la culpa lo tiene mi familia porque heredé todo esto, y desgracias y desgracias. Y esto lo que tú estás haciendo sirve justamente para eso, para despertar a todo nuestro pueblo latinoamericano y todo el mundo que te escucha, de entender que el destino lo fabrico yo, que soy yo el que cambia, toma la decisión si voy por este camino o voy por el otro camino, pero soy yo, me levanto. Y eso es lo que tú estás haciendo, qué bien, qué bien. Gracias. Oye, Jorge, mira, eso que estás diciendo es tan importante. Fíjate que cuando yo me está haciendo recordar, cuando yo tenía como 15, por ahí 17 años, entonces yo vendía de todo, vendía electrodomésticos, vendía tapetes, vendía cortinas y entonces me ponía mi vestidito, que era un vestido que me había regalado mi abuelo de segunda y yo lo había mandado a hacer. En esa época los sastres, como eran tan creativos, lo que Ya, hacían cuando un vestido era viejo lo desbarataban y lo hacían por el otro lado. Y yo tenía mi vestido que se veía tan nuevo, tan bonito para mí, no sé cómo se veía, pero yo me sentía el más elegante del mundo. Y llego a donde mi jefe, entre comillas, porque sí, yo vendía electrodomésticos en esa tienda, de esa tienda, pero no era empleado, y él me dice, oiga, vendimos, no me dice, dice a los vendedores que estaban ahí, y estaba yo escuchando, vendimos esta máquina de coser a una señora que la necesita ya, estamos en el centro de Bogotá, pero hay que llevársela y no tengo quien se la lleve. Y ya, entonces, ¿y cómo se lleva? ¿No? Hay que montarla en una zorra, esas carritos para mover muebles, ¿sí? Y ya, pasar estas 5 cuadras en el centro de la ciudad y llevarse a la señora, es allí cerca, caminando unos 20 minutos. Y nadie quería. Y yo le dije, bueno, ¿cuánto me paga por eso? Y él me dijo X. Y yo le dije, venga. Y yo en ese momento
mi loca a la casa, que es mi pensamiento diciendo, uy, qué pena, ¿quién me va a ver? Y en últimas, ¿a quién le va a importar eso? Y yo pensando en ese platica, en esos dolaritos, en esos pesitos en ese momento que me iba a ganar. Y en últimas hice y me gané ese dinero. Y yo me doy cuenta que mucha gente tiene ese concepto, me da pena, ¿quién va a pensar que yo voy a hacer eso? Mira, una de las características de la libertad del pensamiento, y que yo me la repito todos los días, yo puedo dormir en el mejor hotel de París o de Nueva York o de Washington o de cualquier parte, y lo he hecho. Pero también puedo dormir en el piso. Puedo comer los manjares más increíbles o puedo no comer. ¿Cuál es la diferencia? El ego. El ego es uno de los principales enemigos de tu crecimiento. Entonces, eso es maravilloso lo que tú estás diciendo. Sí, sí, Carlos, te estoy escuchando y efectivamente creo que estamos haciendo una corriente para que muchos jóvenes rompan con esa, no sé, pues como dices tú, el ego, no sé, el creerse algo que todavía no tienes y que para que tú tengas tienes que desde abajo sacar adelante porque está en tu capacidad de hacerlo. Y eso Pero ni fue. siquiera, pero Ujú. mira, ni siquiera desde abajo. Yo tengo un amigo que tiene millones de dólares, pero millones de dólares, y él un día estaba desocupado, un fin de semana, y cogió y se fue a la plaza y compró un camión de aguacates. Y Ya, se fue y puso unos avisos en un cartel, se venden aguacates, y se paró y vendió y se ganó, dice, me gané $2.500 porque estaba muy aburrido. ¿Me entiendes? En vez de irse a sí, tomar o a dormir, y él está feliz vendiendo aguacate. eso es, Entonces, eso es la vida, y eh, qué delicia, ¿o no? es esa, Esa es la libertad, ¿o no? es esa actitud, esa es libertad, ese es pensamiento. Y eso es lo que tienen que ver los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, que para salir adelante hay miles de formas, ¿no? Esa, Miles de formas. Y bueno, y entonces vendes todas vendo tus cosas, estos, tus libros, y qué más. y Sigamos que te corté con eso. correcto, no, 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 vendo mis libros y ahí entendí otro mensaje. Ah, no, este es el canal, este es el camino para conseguir dinero cuando yo quiero. Y lo hacía una vez por semana, no lo hacía seguido, no me agarró el vicio tampoco porque tampoco le gustaba mucho a mi papá, a mi mamá. Oye, pero ¿por qué? Tú no tienes necesidad. Suben a los carros los que necesitan. Tú, ¿qué estará diciendo la gente? ¿Qué te dirá si te Exacto. ve un vecino? Que si te ve un familiar, qué vergüenza. Dirá que yo no te No, doy de comer. Y yo, exacto. Oye, y eso dice, dirán que no te doy de comer, en vez de decir, claro, oye, te felicito por el espíritu de empresario que te dirá, claro. qué pena. No, qué orgullo, caramba, qué orgullo que mi hijo está haciendo eso, porque esa es la única forma de crecer. Es correcto. Pero a ver, no entender a tu papá, a tu mamá, simplemente ya sonreír, reírte. Y bueno, pero todo esto, lo que hablo y hago un paréntesis, Carlos, es lo que yo llamo, este es el proceso de aprendizaje, porque más adelante te esperan cosas grandes, porque va abriendo tu mente, va abriendo tu mercado. Todo este proceso de las personas, me permites tu canal llegar, que practican, que hacen estas cosas de vender y vender un producto o producto, es el proceso que pasas para que después entre esas cosas más grandes, a ligas mayores, como digo yo. Y todo Y, esto, ¿no es cierto? Es así. exacto, exacto. Y otra cosa es que el pensamiento de pobre es cuando, no, estoy ganando esto, yo no me voy a regalar por $2 o por $1, y no tiene dinero o está viendo televisión en la casa. El pensamiento de rico es, bueno, ¿qué puedo hacer para, en vez de quejarme? Es más, y me encanta el libro de Napoleón Hill cuando dice que él se fue a ofrecer al banquero en su primer trabajo a trabajar, y le dice al banquero, voy a trabajar en los 3 primeros meses gratis para que usted Ah, vea, si usted le parece que mi trabajo es normal, no me pague, solo págueme si mi trabajo es extraordinario. Entonces, cuando yo no estoy haciendo nada, es mejor hacer algo gratis que no hacer nada. Y si voy a algo gratis y lo hago con lo mejor de mí, voy a hacer un cambio espectacular y voy a abrir puertas que no voy a abrir en el sofá ni en la tienda de la esquina.
Correcto, correcto. Y algo importante, todo este proceso de práctica, de aprendizaje, de lo que te equivoques y no te equivoques, comienzas a darte tú un valor, porque mañana, cuando te quieran ofrecer algo y tú dices, oye, pero si yo puedo sacar esto de otra manera, más, entonces te genera un valor hacia tu persona en el inconsciente. Todo eso lo que te digo no es consciente, es inconsciente, porque tu actitud reacciona frente a tu experiencia. Y eso es lo que siento que en el camino fue pasando conmigo. Y bueno, para que veas, resumimos. Y entonces termino eso, avanzo, entro a una universidad a estudiar derecho, estudiar para ser abogado. Y en el interín, nuevamente el espíritu dependía de papá. O sea, mi papá me pagó todo. O sea, por eso te digo, no pasé situaciones críticas. Mi papá me pagó todo, pero yo ya, los amigos tenían más recursos, etcétera. Y digo, voy a aprovechar el taller de mi papá, o sea, su garaje donde la casa estaba construida para guardar autos. Ujú. Papá, préstame tu taller, faltaban 2 ciclos para terminar el derecho. Vi que el mercado entró el boom de las bicicletas montañeras de carrera y iba muy lejos para ser atendidos, para ser arreglados técnicamente. Y yo sin saber nada, y esto es otro mensaje, y yo sin saber nada de bicicletas, absolutamente nada, solo tener mi bicicleta, abrí mi taller. Y yo no sufrí los 3 ni los 4 meses, porque la gente lo pinté muy bonito, lo marketeé de amarillo, puse bicicletas a colores, se llamaba Biciservicio Shalom, y la gente llegaba, y yo no sabía ni parchar una cámara no sé cómo lo dicen en otros lugares, cuando se hacen hueco la llanta, arreglar un freno, no sabía nada. No había en ese Ajá. entonces tutoriales de YouTube, no había nada. Entonces, al verme en esa emergencia que la gente se daba cuenta que yo no arreglaba muy bien, de inmediato aviso en el periódico, se necesita técnico a la semana, técnico que conozca sobre arreglar bicicletas. Contraté varios técnicos, hice mi sección de pintura, y en el camino aprendí. Otro mensaje, Carlos, importante es, a veces sí, es bueno la preparación, es bueno respecto a un tema, pero muchas veces en la cancha, en el camino, uno va aprendiendo, uno va ejerciendo y va corrigiendo errores, va tapando situaciones, pero en el camino a veces queremos ser tan perfeccionistas que todavía nos pasamos estudiando y nunca ejercemos lo que queremos realmente hacer Exactamente. dinero. O sea, ¿cierto? Ese es el título de estudiante profesional. Yo escucho a las personas que me dicen, yo todavía no estoy listo para invertir en bienes raíces. La única razón por la que tú no estás listo es porque no has decidido. Cualquier persona que quiera está listo. Ahora que le va a tomar un tiempito, te va a tomar. Pero en última, si tú dices no estoy listo, nunca vas a empezar, ¿de acuerdo, Jorge? Correcto, correcto. Y bueno, papá y mamá preocupados, oye, le está gustando el dinero, no termina todavía su educación y mi papá como dice, me cuadra, me dice, oye, ya pues, no te estás descuidando lo otro, porque aumentaba y aumentaba el negocio. Le digo, no papá, lo tengo claro, clarísimo lo tengo. Este dinero me va a servir para estudiar una maestría y ahí es donde me compro mi primer auto, de segunda, no nueva, no usado, me compro con el negocio. Ujú. Y ya tengo mi auto, ya tengo esto, y comencé ya a delegar la parte, y así termino derecho y saco mi título de abogado. En la maestría, otro aprendizaje. En la maestría, ya con esta mentalidad acumulada, en el estudio de maestría de especialización, estudio derecho civil, comercial, más inclinado a esos temas, allí conozco a una persona que tenía su estudio de abogados y él era pues, acá lo llamamos, tenía un estudio nivel A1, un estudio A1, se codeaba con empresarios del alto rango acá en Lima, grupos empresariales, y él me convoca, me conoce, yo siempre intervenía en las clases, o sea, extrovertido, siempre he sido extrovertido, y me dice, oye, me encantaría que trabajes conmigo. Yo nunca había trabajado dependientemente, pero dije, algo tengo que aprender de él, mucho. Porque el pata llegaba en su buen carro BMW, último modelo, tenía un perfil, acá le llamamos pituquito, ¿no? De los pitucos que tienen plata. Y entonces dije, no. Y cuando conocí su estudio no me equivoqué. Estaba en la mejor zona de Lima, tenía un personal regular. Dije, acá tengo que aprender algo de ellos. ¿Te das cuenta? Ajá. Mira cómo es el Sí. proceso. Y fue así que por primera vez, 2 años, comienzo a relacionarme con gente que tenía recursos, cómo pensaban, cómo actúan, banqueros, Buscando mentores. es correcto, es correcto. Por eso
Todos estos detalles lo cuento porque sé que a ti te siguen jóvenes, que se van dándose cuenta, que todo esto es un proceso para que al final termines en algo mejor que tú vas a construir. Y fue así. Y efectivamente, después de 2 años aprendí mucho. El lenguaje, qué piensan, qué desean, por dónde van sus inversiones y todo eso. Y ahí es donde me independizo después de 2 años, le doy gracias, me retiro y ahí formo recién mi estudio de abogados. Formo mi estudio de abogados, pero con una mentalidad de un abogado tradicional. Un abogado que espera que, como cualquier profesional que da un servicio, que un cliente te toque la puerta, que un cliente te busque para su caso y donde yo le ponga un honorario. Y entonces entendí que estaba dentro de lo normal, entendí que estaba dentro de lo común, de lo que todo el mundo hace. Es en ese interín que leo a Kiyosaki. Leo su clásico libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y como yo había tenido especialización y toda mi inclinación siempre fue al derecho civil, comercial, derecho de propiedades, etcétera, me pareció interesante los conceptos, pero dije, como Kiyosaki mucho aplicaba comprar inmuebles para arrendar, o sea, compraba para arrendarlos, entendía que la realidad en Estados Unidos o su experiencia era pues una rentabilidad alta allá, por lo cual se hacía compensable por las operaciones que se hacía financieramente. Pero en el Perú y en muchos países latinoamericanos, para mí era demasiado esperar 13, 15 años para recuperar mi inversión en un departamento o en una casa, en lo que fuera. En promedio estábamos hablando de terminar al banco de pagar después de 15 años, 20 años. Los intereses acá son más altos. Acá para préstamo para un inmueble, para que tengas una idea, estamos hablando en el Perú de 12-13% anual. 12-13% anual. Cuando estuve en Panamá en el año 2013, me quedé sorprendido con su tasa de 4.5% anual. Y tengo entendido que hay países donde es 2%, como en Japón, que me han comentado. Entonces, ¿te imaginas? Entonces yo decía, no, definitivamente no va acá, salvo tiendas comerciales, lugares donde la demanda del arrendamiento sea fuerte. Y en ese interín es que comienzo a pensar, ¿qué tengo que hacer para no depender de las personas que me busquen, sino yo generar mi propio trabajo? Y nuevamente quiero recalcar, ese pensamiento no viene de la nada, Carlos. Ese pensamiento realmente viene de tu experiencia pasada, como yo digo, que se queda almacenada en el inconsciente y tratas de hacerte independiente para generar tus recursos. O sea, yo lo tengo clarísimo. Si el joven de hoy no cambia su pensamiento y sigue siendo dependiente y siempre va a pensar que el trabajo está buscando, tocando puertas, y no necesariamente. Es tu experiencia que te lleva y te empuja a plantearte la pregunta de una manera distinta. ¿Me dejo entender? Y eso fue lo que yo entendí, Carlos. Y es así como me pongo a reflexionar con lo que sé, con lo que tengo como abogado, porque yo no quería, porque para pensar en negocios hay muchos negocios, pero yo decía, como abogado, ¿qué tengo que hacer? Y es allí donde me entra la siguiente fórmula. Hay tanto corredores de inmuebles nuevos. Hay tanta gente que vende, saca su aviso en el diario de mayor circulación acá era en ese entonces el Comercio. Te estoy hablando de cómo empecé hace 15 años. Y la gente ve los domingos, compran temprano para ver si hay alguien que por alguna enfermedad está rematando o vendiendo más barato su casa, si alguien por viaje está vendiendo, o sea, buscando las ocasiones. Pero yo dije, definitivamente hay un mercado de segunda, de inmuebles que tienen problemas, de inmuebles que se pueden solucionar. Unas difíciles, no me meto, pero las menos complejas y generándole una fórmula, puedo solucionar. Y como no hay demanda de eso, porque no había, por tanto la oferta tiene que bajar. Lógica elemental en temas de venta. Es así que me preocupo primero y hago mis primeros dineros increíbles, porque cuando lo cuento soy un pedante, no me creen, pero ahí están los documentos, ahí están las escrituras. Es así que me encuentro primero con el tema de los ocupantes precarios. Te cuento, ¿tengo tiempo para contarte cómo apareció esto? ¿Sí? Lo que se llama ocupante precario es el poseedor. Es el poseedor que no tiene derecho alguno para quedarse en el inmueble. Es el inquilino que deja de pagar un arriendo y se queda, pero ya con un contrato vencido. Es el que tú le encargas tu casa, te vas de viaje a Estados Unidos, tu familia, vuelves después de 4 años y le dices, oye, entrégame mi casa, mi departamento, y él ya no solamente está ahí, sino ya lo trajo a la cuñada, ya lo trajo al hermano a vivir,
ya se posesionaron ilegítimamente porque no tienen ni un contrato, o te buscan un pretexto y dices, sí, pero yo le hice acomodos, le hice tal cosa, devuélveme, dame $3,000, 4,000 y la otra persona no tiene, o son familias y entran en un problema. Entonces, estamos hablando de eso. Exacto. Dice, yo te moví el sofá y por eso y te cuidé el Correcto. sofá durante tanto tiempo, ¿no? Pero te voy a contar una experiencia que probablemente al escuchar muchas personas en Latinoamérica puedan entender qué es lo que me pasó concretamente. En esa época estábamos en el Perú en una época de terrorismo. Estoy hablando de los hechos ocurrieron esto en 1990, 90, 91, 90, 90, no, perdón, más atrás, 1988, 89. ¿Qué hechos ocurrieron acá en el Perú? Época de terrorismo, que muchos sabemos, de Sendero Luminoso, y Ujú. hubo una zona donde el Estado les dio a los grandes empresarios, perdón, medianos empresarios para que hagan su parque industrial, que generen ahí, y les dieron terrenos de 1.000 metros, 1.500 metros, zona industrial. Algunos construyeron, otros no construyeron, lo dejaron así, pero eran propietarios inscritos en registros públicos, con derecho Ujú. inscrito que les había el Estado. Sin embargo, en esa zona invadieron, se metieron muchas personas y era una zona de terrorismo y muchos lo dejaron por miedo a que haya represalias y no recuperaron mediante juicios lo que le correspondía. Y esa noticia a mí me llega después de 20 años, o sea, ¿te imaginas? 20 años me llegó, 20, 18 años. Y cuando una de las personas afectadas, cuando ya había pasado eso, te estoy contando el año 2000, 2001, 2001, 2002, que es mi primera inversión que te estoy contando, ahí es donde despierto, me trae la documentación y me cuenta lo que te estoy contando y yo digo, oye, pero no he hecho ni un cambio en la partida registral, sigue a tu nombre, todo está ok. Sí, doctor, me dice, todo está ok. Entonces me dice, ¿cuánto me vas a cobrar si es que se puede haber una acción? Le pongo un precio y cuando le pongo el precio, un precio razonable, normal, que cualquier abogado cobraría, él es como que se desanima. Dice, no. ¿Y sabes por qué, Carlos? Lo voy a resumir porque de repente hay otras cosas para hablar más importantes en este tema. Y ahí entiendo la psicología, cómo funciona con las personas que tienen un inmueble que lo han dado por perdido prácticamente. Ya, psicológicamente ese inmueble para él ya no estaba en su patrimonio, había pasado 20 años. Psicológicamente esa persona gastar en algo que probablemente en un sistema que no funciona como es el peruano y muchos latinos que demora demasiado el proceso, a él le costaba pagar en abogado. Decía, no, encima algo que no lo siento tan cerca, porque lo perdí hace mucho tiempo, ya está fuera de mí, ¿voy a pagar? No. Y después de 15 días me llama y me dice, ¿no lo quieres comprar? Ah, y sabes, para que tengan una idea las personas, ese terreno de 1.000 metros, habiendo pasado todo este tiempo, hablando en dólares, en ese entonces costaba, si no tuviera problemas, si estuviera sin ningún problema y se vendiera al mercado, era aproximadamente unos $230,000 a $250,000. Ah, ¿Ya? Ese era su valor comercial. ¿Y sabes cuánto yo le ofrecí porque toda esta situación había pasado? Le ofrecí $10,000. ah. Me dijo que era muy Y- poco, me dijo que era muy poco, pero que lo iba a pensar. Y después me dijo, dame 12 y cerramos. Y al último le dije 10. No, 12. Quedamos en 12. doce mil Increíble. dólares lo compré con escrituras públicas, pero ahí no termina el tema. Él, al saber que había alguien que le estaba comprando, pasó la voz a la gente que conocía que tenía el mismo problema. Compré a 10, compré a 12, junté plata de mi hermana y ahí empecé a despertar. Dije, hay un mercado virgen donde entrar. Y compré. Y ahí ya viene la historia del proceso. Pero ¿qué sucede, Carlos? Y acá es donde quiero... Yo, no, yo utilizo el Poder Judicial como medio, nunca como fin. Porque si lo utilizo como fin, muero. Yo, más que abogado, pienso financieramente. Si he comprado una propiedad en 10 en este ejemplo, ¿por qué no le toco la puerta a este señor y le digo, oye, negociemos tu salida? Tú no tienes ningún documento, pero para negociar su salida, primero demando. Y voy y me acerco y le digo, oye, conversemos como gente que se entiende. Tú vas a perder. Que se demore el Poder Judicial, sí, pero tú vas a salir acá sin nada. Tú no tienes ni un título, tú te metiste. Sí, señor, pero es que... No, tú te metiste. Bien fácil. Yo quiero comprar tu salida. Dime qué número hablemos. Me puede decir $10,000. Me puede decir $20,000. Que es un sinvergüenza, que mira, se metió, lo que fuera. Lo que tú quieras.
pero yo veo esto en números, no en emociones, no en justicia ni en conceptos de, encima que no paga arrendamiento, te poniendo otro ejemplo, encima yo lo tengo que pagar. No, mucha gente Exacto. piensa de esa manera. No, yo lo veo en números. Yo lo compré en 10. Si voy a invertir 20 más y ponerle un camión, un carro para que saque sus cosas y se retire y me va a dar la posesión en ese momento, estoy haciendo un gran negocio desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista si se lo merecía o no el dinero. Por ahí no entro. Si entro por ahí ya perdí, soy uno Es, más. mira, exactamente, mira, ese es el punto. Es no verlo como algo litigioso, ni como solo voy a ganar yo, sino también entender, esta persona ha estado ahí, tiene un derecho, no está claro, lo que sea, pero tiene un derecho. Entonces, si yo planteo un negocio en el que todas las personas ganen, obviamente que yo negocio, esa es la fórmula para utilizar lo mejor de todos los mundos, espectacular. Claro, Carlos, de eso se trata, justamente, de hacer entender eso. Entonces, y te sigue quedando un margen de rentabilidad de ese negocio porque después lo vas a vender esa propiedad a su precio comercial. Y de eso se trata, eso es lo que yo fomento, eso es lo que digo. Y así como te estoy hablando hoy del precario, del ocupante, también podemos hablar de los derechos y acciones, por ejemplo, que también entro, de los herederos. Si me dejas explicar esta parte interesante, porque tenemos una idiosincrasia en Latinoamérica de no dejar testamento. No Uh dejamos -huh. testamento. A los europeos, los americanos creo que sí dejan testamento, pero en Latinoamérica no, y esto yo he preguntado cada vez que me encuentro en línea con personas, y no dejan. De cada 10 familias uno deja. El gran problema es que cuando dejan propiedades, los padres fallecen y solamente quedan los hijos, que normalmente, vamos a suponer una familia de 5, 2 se quedaron en la casa por alguna razón, en la residencia, por alguna razón, y los otros 3 no están ahí. Ellos hicieron Uh su -huh. vida, están en el extranjero, qué sé yo. Tienen un título que se llama sucesión intestada o declaratoria de herederos, ¿no? En cada país tiene, Sí, pero derechos derechos sucesoriales. sucesorios, pero dicen que todos tienen derechos iguales porque la ley lo entiende así, pero es mentira en la realidad. En la realidad, quien usa esa casa, ¿no? El que está en Son la los dos, silla gana. ¿correcto? No, no dan cuenta a sus hermanos si es que lo arriendan, si es que generan una utilidad, un fruto, lo que llamamos los abogados, no dan. Y entonces los hermanos, porque los hermanos dicen, pero ¿cómo le voy a iniciar juicio de división y partición a mis hermanos? O sea, hay todo un sentimiento cultural también, ¿no? O sea, Uh -huh. y se genera una serie de problemas. ¿Qué es lo que yo fomento? Comprar los derechos y acciones de estos hermanos, ¿no es cierto?, para después llegar a acuerdos con los hermanos que están dentro, iniciando, como siempre digo, utilizo el Poder Judicial como medio, presento mi demanda de división y partición y trato de hacer entender a los hermanos que se quedaron dentro de que lo que más nos conviene no es cómo termine este juicio de división y partición, es decir, en remate, porque van a pagar menos, los postores comienzan a pagar menos, pero sí nos conviene venderlo a un valor comercial, sacar un letrero que diga se vende, publicitar, y una vez que se pague, a ti darte cuánto porcentaje te corresponde y el porcentaje que me corresponde a mí como inversionista o a mis clientes como potenciales inversionistas. Y entonces, obviamente que hemos comprado a un valor menor porque esto estaba en problemas. Y eso es otra forma que entré también a trabajar respecto a los derechos y acciones. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo esto? Es que se benefician todos, Carlos. Mira, te cuento algo importantísimo que sé que tú me vas a dar la razón. En nuestros países de Latinoamérica vamos a darnos cuenta que hay una zona, una colonia, no sé cómo se llama en cada lugar, una cuadra, muy bonita todas las casas, pero siempre vemos una casa feíta, la que no se pinta, la que no se arregla nada. Por lo general esa casa nunca crece, todas crecieron, esa casa se mantiene así. ¿Sabes por qué? Porque son copropietarios varios hermanos, nunca meten plata, deben dinero al consejo, a la municipalidad, nunca están al día, siempre, no, nadie, ¿por qué? Porque la propiedad, el concepto de es de todos y a la vez es de nadie, y no todos colaboran y todo, entonces lo dejan así como abandonado. Cuando tú compras y vendes, generas dinero, tanto para los otros hermanos que no vendieron su parte, se destruye, se construye nuevo departamento, se genera trabajo, como yo digo, se genera trabajo para todos, se enriquecen todos, y a su vez, el Estado recibe impuestos por todas las construcciones que se hagan y las modificaciones o las tiendas, lo que tengas que hacer. Si eso lo multiplicamos por miles y miles, mejoramos la zona, mejoramos todo, todo se mejora.
todo. Mira, eso es espectacular. Y fíjate que uno de los negocios que yo he hecho realmente, en los que me gané, pero un dinero espectacular, porque yo no lo hago así como tú muchas, pero sí lo he hecho varias veces en mi vida, de comprar y ganar con bienes enredados. Y exactamente yo utilicé la estrategia que tú dices y compré un predio que ahora fácil vale más de $1 millón por menos del 10 menos, es que me da pena decir por cuánto, pero por Sí, menos del sí, diez por sí, ciento me de imagino. su valor, menos. Y no pagado de contado, sino a través del tiempo. Y es un negocio espectacular. Mira, es tanto lo que tenemos que hablar, Jorge, pero en última, si tú estás escuchando esto, tú podrías decir, bueno, pero yo no tengo plata, yo no conozco abogados, pero mira, por ejemplo, comprar los derechos sucesorales entre la familia, cuando hay, porque la gente dice, no, yo no tengo nada, y lo que hace es que actúa, como tú dices, se desprende la cosa por evitar cualquier, entre comillas, problema, y puedes tener una forma de ir comprando derechos y creando, pensando a largo plazo, porque parte del problema de la mayoría de las personas es que no piensan a largo plazo y les da miedo cualquier cosa que les cree incomodidad. Jorge, ¿en dónde te pueden encontrar las personas de Perú si te quieren encontrar? O las personas de cualquier lugar, por supuesto. Mira, estamos en Facebook como Jorge Gil Conferencista y también en YouTube nos pueden encontrar colocando Jorge Gil Alfaro, ¿no? Jorge Gil Alfaro ahí nos pueden contactar y ahí poder encontrar, tomar contacto conmigo, ¿no? Y pues yo creo que por los dos medios es suficiente. Bueno, Eh, yo quiero darle crédito a Gianfranco. Es Giancarlo Franco, el muchacho que nos conectó. ok, sí, sí, me sigue, me ¿Tú, sigue. Sí. tú lo conoces? No personalmente, pero sí por redes Y sociales. es un muchacho que creo que tiene menos de 25 años, 23 años, Sí. y él fue el que nos contactó a los dos, y es un muchacho con una mentalidad empresarial que está, y nos contactó a los dos, y él está en este camino. Qué De bueno. verdad, ¿qué quiere decir para terminar, Jorge? Quiero decir, para terminar, creo que la mejor manera de terminar es esto, es motivando a tantos jóvenes que sienten esa impotencia, entre comillas, por decir, no tengo plata, no tengo plata. Déjame decirte que hay gente que tiene plata y no sabe qué hacer. Y lo que yo siempre digo, el aprendizaje, el aprender es un valor, es mucho más que la plata, el conocimiento, el saber en qué invertir. Y entonces, ¿qué tienes que hacer cuando no tienes plata? Si tú te aprendes una técnica, una forma de invertir de lo que promociona Carlos o algo, tú puedes ser el mentor, el promotor para formar personas que sí tengan plata a tu alrededor, tu familia, tus amistades, venderle tú el proyecto y ser tú parte de ese proyecto en un contrato de asociación en participación, porque tú eres el que traíste el know-how, el producto. Y tú puedes ser parte de la utilidad con el 20%, 25%, no sé, sin colocar nada de dinero. Simplemente tu idea es tu capital, como se hace en las grandes empresas. Las grandes empresas o pequeñas empiezan, alguien pone un capital y el otro pone conocimiento. ¿Qué es lo que yo hago? Yo cuando junto capital, yo no pongo plata, yo pongo conocimiento y cobro un porcentaje al final después de terminar eso. Y es exactamente lo que tú puedes hacer. Claro, pero no es idea ni es conocimiento, porque es acción Es y es, acción, y es, claro. y es trabajo y es esto, ¿cierto? Sí. Bueno, Jorge, me encantó conocerte y hablar contigo hoy. Vamos a hablar otras veces y Ya, estás Carlos. haciendo un trabajo espectacular. Muchas gracias. Y a ti que estás escuchando, de verdad, seas joven. Hay una parte tuya que siempre va a ser joven. Yo tengo 64 años y cuando me encanta trabajar con jóvenes, no por ellos, obviamente me importan ellos, pero primero porque me conecta con esa parte que siempre es joven, que siempre quiere la aventura, que siempre quiere crecer, que siempre quiere aprender, que siempre quiere tomar un riesgo, que sea un riesgo razonable, que sea un riesgo medido. ¿Cómo buscar un abogado? Eso es algo importante. No cualquier abogado te sirve para esto. Pide referencias, no de 3 o 4 personas, pide referencias, pide al abogado que te varios nombres de clientes para ver si realmente es una persona honesta. Pide referencias, pide referencias, pide referencias. Cualquier persona te va a decir que lo puede hacer
No muchas tienen la honestidad, la diligencia, la integridad y el compromiso para hacerlo. Y algo que para mí siempre es importante, por eso fue una de las primeras preguntas que le hice a Jorge, es: ¿tú eres inversionista? ¿Tú entiendes esto? Es un elemento. Puede que todos los abogados no lo hagan, pero eso sería un plus espectacular para encontrar ese abogado como Jorge, que ojalá estuvieras en muchos países. Muchas gracias, Jorge. Para servirte. Chao, nos vemos. Y, bueno, que pases un buen día y fíjate, un inversionista encuentra en cada problema una oportunidad. Y acuérdate, el pensamiento, ay, eso es muy emproblemado, es un pensamiento. Luego, te repito, lo único que te aleja de tener riqueza, de tener la paz, la armonía que tú quieres, es un pensamiento que no es cierto. Nos vemos en el próximo capítulo y comparte esto con las personas. Yo te lo doy y me pongo mi entusiasmo. Pon tu entusiasmo para pasar la voz. No te quedes en lo tuyo. Comparte con otras personas para que ellos a su vez abran la mente como tú. Muchas gracias y gracias por abrir tu corazón.